Hola a todos, soy Adrián y hoy os quiero enseñar cómo funcionan los agentes A2A de Google y cómo he vendido mi primer agente de este tipo por un poquito más de $1.500 a una empresa en concreto de software. Se puede utilizar para cualquier cosa, ¿vale? Pero vamos a ir paso por paso. En principio podemos incluso quitarle esto, ¿vale? Porque no es que los ha creado Google, pero podemos ponerlo así porque los puedes usar desde cualquier plataforma, ¿vale? Además, una de las cosas positivas que tiene la comunicación entre dos agentes, que no lo he dicho, pero agentes A2A significa agent to agent. ¿Qué significa esto? Que los agentes se pueden comunicar entre sí independientemente de cómo han sido construidos y de con qué framework se han construido. Mucha gente tiene la realidad bastante distorsionada en cuanto a qué son y para qué sirve, y es que hay muchos vídeos por ahí que te dicen que son la competencia de los MCPs, que directamente los MCPs ya no van a existir, que ahora los agentes A2A son la sustitución. Para nada, o sea, son dos cosas totalmente distintas que además entre sí pues se comunican bastante bien. O sea que si veis que alguien hace ese tipo de afirmación, ya podéis huir de ahí porque para nada, está súper lejos de la realidad. Ahora imaginaros que esto de aquí es un agente, ¿vale? Y aquí vamos a crear otro agente. Este sería el agente 1, ¿vale? Este es el agente 1 y este sería el agente 2. Tú esto lo puedes tener sin usar esta tecnología que ha salido, ¿vale? Sin usar esta estandarización. Lo puedes tener y sin ningún problema pues puedes tener dos agentes de ella funcionando. ¿Dónde está el problema? El problema está en que entre sí no se pueden comunicar. Como mucho lo que pueden hacer es ver el resultado que ha hecho el otro. Es decir, este puede ver la información que ha hecho después, es decir, al acabar, y este puede ver qué es lo que ha hecho este de aquí. El problema aquí es que si el agente 1 ve lo que está haciendo el agente 2, puede interpretar mal una cosa que el agente 2 todavía no ha acabado y realizar algo en base a eso que todavía no ha acabado y que no sabe cómo funciona, en fin, y salen errores. Entonces, por eso surge este sistema. Esto lo que hace es que convierte a los dos agentes en APIs y básicamente lo que hacen es enviar una cosa que se llama card. En esas cards puedes enviar un mensaje dentro el cual le estás diciendo al otro agente a través de esta API, oye, he realizado esta tarea. Vamos a imaginarnos que creamos un flujo o un desarrollo en el que hay dos agentes. O vamos a poner de hecho el ejemplo que yo he creado, ¿vale? Vamos a hacer tres agentes que se estén comunicando entre sí. Vamos a poner que el agente 1, bueno, no, vamos a hacer agente 2, agente 3 y vamos a crear un agente 1 aquí arriba. El agente 1, digamos que sería el agente planificador, el que lo dirige todo, ¿vale? El que está entrenado, que eso es lo importante, con todo el contexto necesario y con todas las instrucciones para que sepa la forma más óptima para dirigir a unos agentes. Imaginaros que el usuario viene por aquí y dice, ok, quiero enviarle pues un input a este agente de aquí, que este agente de aquí sería el planificador. ¿Qué significa que es el planificador? Pues que está entrenado para que cree una planificación del proyecto que vas a crear. Por ejemplo, quiero crear un SaaS de inteligencia artificial para facilitar el vibe coding estructurado. Por ejemplo, esto lo que va a hacer es crearte varios archivos en los que sea uno para las tareas, para asignar tareas como tal, otro para decir un plan de implementación, otro documento para escoger las tecnologías que vas a utilizar para crear este SaaS. Todo esto lo hace solo y exclusivamente el agente planificador. ¿Para qué? No para que las haga él, sino porque estos dos las van a realizar. ¿Cómo lo van a hacer? Muy sencillo. En mi caso, por ejemplo, yo he hecho que este sea frontend y este sea backend. Vamos a poner aquí frontend.
Vamos a ponerlo un poquito más grande. Y backend. Entonces, en las tareas, en el documento de tareas, lo que haríamos sería clasificar esas tareas por frontend y backend. Ahora, este agente planificador lo que va a hacer es decirle, oye, yo te doy estas tareas de aquí, que esto se haría a través de la card, que esto no es más que un JSON, ¿vale? Se envía un JSON con la información que tú le quieres enviar. Sería, vamos a llamarlo, petición, para que quede extremadamente claro qué es lo que hace. Vale, vamos a ver si podemos ponerlo un poquito más claro por aquí, vale. Y lo mismo sería en la otra, pero vamos por partes. El agente planificador dice, ok, yo quiero que tú solo hagas y te centres en estas tareas de aquí en base al plan que tenemos y que cuando la acabes, la taches con una X. Con lo cual, cuando quieras hacer la siguiente, vas a saber cuál ha sido la anterior, si la has completado o si tienes que volver a revisar si sale algún error. Y lo mismo pondríamos aquí. ¿Vale? Sería exactamente lo mismo. Oye, tú te encargas de hacer estas tareas que son de aquí a aquí, porque son las que tienen un título de backend. ¿Por qué? Pues porque estás especializado en backend, es muy sencillo. Imagínate que tú tienes una persona que sabe de todo, pero en realidad una persona que sabe de todo no se especializa en nada. Es cierto que te puede sacar las castañas del fuego y quizá hacerte cosas incluso avanzadas o medianas, pero la realidad es que cuanto más experta sea una persona, o en este caso este agente, mejor va a realizar su trabajo. Ahora bien, ok, el planificador le está enviando peticiones API sobre un mensaje, ¿no? Diciéndole, oye, yo quiero que hagas esto y tú vas a hacer esto. Pero ahora viene también lo curioso e importante y es que entre ellos dos también se pueden comunicar, ¿vale? Vamos a enviar otra carta. El mensaje que se puede enviar es bidireccional. Es decir, yo digo, ok, te envío un mensaje y te digo, oye, backend, ¿has acabado esta función? Porque si no has acabado esto, yo no puedo hacer esto. Entonces me espero para que tú acabes de hacer esto. Avísame cuando acabes. El backend dice, ok, voy a priorizar esta tarea de aquí porque si no, el agente de frontend no puede realizar esta otra. Entonces, esto digamos que es un sistema de comunicación avanzado. Y no os preocupéis porque sí, todo esto suena un poquito difícil, pero realmente no lo es. Podéis buscar cualquier ejemplo que de hecho lo podemos mirar, incluso os lo voy a dejar en la descripción para que lo tengáis. Este sería el repositorio oficial de Google A2A, donde te explica absolutamente todo y te pone ejemplos que ellos mismos ya han creado con este protocolo. Aquí es lo que os he contado antes, que es lo del CART. Esto es un agent card, que es lo que han creado ellos, o el concepto, que es metadata que se intercambia entre ellos. Punto final. Después está el servidor, el cliente, y aquí son las tareas en sí, lo que le está enviando. Como veis, tiene un montón de cosas que se pueden hacer, aunque en realidad cuando vosotros vayáis a intentar crear el vuestro, como mucho vais a tocar lo básico, que sería el agent card, el A2A server, el A2A client y el task, y como mucho el message también. ¿Vale? Que sería lo suyo. Lo demás lo puedes implementar también, pero es incluso opcional, no es necesario. Si quieres ir a algo más avanzado, sí que lo puedes hacer. Incluso te pone un flow típico de cómo funcionaría, por si no te queda claro. Lo primero sería enviar una petición a la agent card, perdonad que utilice tantos anglicismos, pero es que tampoco tiene una traducción literal. A lo mejor se podría llamar carta de agente desde el servidor o el known URL. Es que esto no, digamos que no tiene traducción, así se ha creado. Y aquí es donde empezaría un poco la chicha, ¿no? Donde el cliente en la iniciación envía una tarea en el que tiene un mensaje dentro con una tarea en concreto, con un ID de tarea. Después sería el proceso, la interacción y cómo se completa. Bueno, pues se puede etiquetar, ¿vale? Como completado, fallado o cancelado. ¿Cómo podéis encontrar los ejemplos que ellos mismos han creado y que son oficiales? Bueno, pues podemos ir a samples, podemos ir a, tienen uno de JavaScript, pero tienen varios de Python y aquí podemos ver el README donde tiene varios agentes preparados para, pues, para utilizar esta tecnología. Y si veo que este vídeo es muy apoyado, voy a publicar en la comunidad de WhatsApp una plantilla para que vosotros podáis utilizar estos agentes de aquí con la tecnología A2A.
el mismo que he vendido por $1.500. Además, ¿por qué os he dicho al principio del vídeo que hay gente que no lo entiendo muy bien? Igual es porque no se lo ha estudiado bien o no lo ha utilizado realmente. Dice que los agentes A2A de Google van a acabar con los MCPs. A ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, lo que yo puedo hacer y lo que hago en este caso es, oye, estos agentes de por sí no tienen como manipular archivos de mi ordenador. Entonces lo que hago es añadirle literalmente un MCP dentro, ¿vale? A los tres, o sea, a los tres literalmente, y les pongo, en este caso les pongo el MCP, que sería como el file system, pero yo le pongo el desktop commander. Si no recuerdo mal, se llamaba así. Y esto lo que hace es darle la capacidad a estos agentes de escribir, crear archivos, modificar archivos dentro de tu ordenador, básicamente para que cree el proyecto, si no, no lo va a hacer. Y obviamente, como no, también se lo podemos poner a los otros dos, a frontend y a backend. Esto que os he explicado aquí sería un poco la base de una plantilla en la que entre tres agentes se comunican para crear un proyecto y que son capaces de utilizar MCPs. Esto es muy importante. A partir de esta plantilla vais a poder hacer absolutamente todo lo que queráis. Porque, por ejemplo, ¿por qué no? Yo le puedo añadir otro agente que sea, digamos, pues el cuarto agente ya para cerrar todo el sistema, que sería literalmente, pues el QA, ¿vale? Que si no sabéis qué es el QA, lo que hace el QA es básicamente testear, digamos, o quality assessment que se llama, que lo que hace es asegurarse de que el código tiene la calidad necesaria para que todo funcione correctamente. Cuando tenemos un cuarto agente que sería el QA, podemos hacer ya absolutamente todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque cuando frontend acaba una tarea, podemos decirle, oye, antes de seguir con la siguiente, quiero que mandes esa tarea que has hecho a revisar a nuestro agente QA, que es el que se encarga de revisar si el código que yo he escrito, si la funcionalidad que yo quiero hacer para esa tarea en concreto está bien o tiene errores. Y obviamente también podemos hacer lo mismo con nuestro agente de backend. Y este es solo un caso de uso de los miles y miles de casos de uso que tiene esta tecnología. No es algo revolucionario, pero digamos que optimiza muchísimo todo lo que es la intercomunicación entre agentes. Cuando tienes a muchos funcionando, pues esto va súper bien. Si queréis aprender un poco más y me decís, oye, quiero que hagas un curso un poco más extendido para saber cómo ir desde 0 a 100 para crear yo mi propio sistema, lo puedo hacer, no hay problema. Si nos venimos a la práctica, pues yo literalmente he hecho un script en el que simplemente con un comando me lo hace todo, ¿vale? Yo puedo escoger, esto sería algo que la empresa también puede hacer, es decir, puede escoger si levantar absolutamente todos los agentes, el planeador, el de frontend y el de backend, o simplemente uno, ¿vale? En singular. Nosotros vamos a levantar todos los agentes. Cuando lo haga, pues vamos a decirle, oye, quiero, vamos a decirle algo súper básico. Crea un to-do list en HTML, CSS y JavaScript, ¿vale? Algo súper básico para que veáis el ejemplo. Y también le he añadido que puedas decirle en qué directorio quieres crear este proyecto, que sería pues el home, material, y le ponemos una carpeta que vamos a crear que sería to-do list. Abrimos la carpeta con nuestro editor de código, ya sea Cursor, Visual Studio, el que vosotros queráis, incluso Windsurf, todo. Podemos, bueno, ahora le doy a Enter y fijaros que ahora va a empezar a crear, ahora no se ve porque está esto aquí, pero fijaros que ya empieza a crear nuestro plan MD y nuestro tasks MD, que es básicamente el prompt o para lo que está entrenado este agente, para crear tareas. Y después tenemos otro agente que sería el de planear, ¿no? Tener un plan para crear este proyecto. Luego me dice, ok, ya hemos creado esto. ¿Quieres que ahora se enciendan frontend y backend? Sí, quiero continuar con el desarrollo. Entonces nos dice, oye, ¿dónde quieres que se desarrolle? Este paso quizás lo podría omitir, pero va bien porque a lo mejor quieres crear las tareas en un sitio y el proyecto en otro. Pero bueno, vamos a decirle que quiero también desarrollarlo aquí mismo. Y ahora me dice, ok, pues haz esto en varias terminales. Pues vale, lo hago. Abro varias terminales y le digo, oye, ejecuta este de aquí en frontend
y ahora ejecuta este aquí que sería el de backend. Fijaros que ya está funcionando y ya se están comunicando entre sí. El cliente de frontend se encargaría de crear las tareas de frontend y el cliente de backend se encargaría de crear las tareas de backend. Fijaros que si nos venimos aquí, pues ahora mismo se están creando todavía, no han acabado, pero va a crear algo súper básico. Yo creo que backend ni siquiera va a crear porque, o igual sí, pero en principio no haría ni falta. Lo potente de esto también es que el propio agente, sin yo decirle nada, va tachando la X en cada tarea que va creando. Fijaros que mientras va creando las cosas va analizando el plan y además va mirando, oye, cuáles son los siguientes pasos y cuál sería la siguiente tarea a completar. Ahora nos dice, bueno, pues ya no hay más tareas para completar, o sea, ya no hay más tareas sin la X, así que ya no hay nada más. Cuando ellos mismos vean que ya no hay nada más para crear, lo que van a hacer es parar y decir, hemos completado todas las tareas. Entonces, esto es muy potente porque si nos damos cuenta de realmente el potencial de esto es que el humano ni siquiera interviene, en el sentido de que hasta no hace mucho yo lo que hacía era, por ejemplo, ponerme con Cloud Desktop y le decía, oye, quiero que me hagas esto. Perfecto, te lo hace de pe a pa y te lo hace todo. Ahora bien, yo tenía que después decirle, después de, no sé, 3 minutos o dos haciendo todo el prompt entero, tenía que decirle, oye, vale, has acabado, realiza la siguiente tarea, que será esta. Pero es que en este caso de aquí, en este caso de uso con los agentes A2A, ni siquiera les estoy diciendo la siguiente tarea, sino que ellos mismos se comunican entre sí y se dicen las tareas que tienen que hacer. Y esto puede durar las horas que sea, que puede tirarse aquí el tiempo que él quiera, pero va a realizar las tareas. Y ese yo creo que es el potencial más top que yo le veo, que es el de eliminar bueno, por completo no, porque siempre hay un prompt inicial de la persona que quiere crear ese proyecto, pero tú es que ni siquiera estás intermediando ahí, lo crea todo. Por ejemplo, si nos volvemos al código, aquí ya nos está diciendo que backend ha completado todas las tareas, con lo cual ya está, ya ha acabado. Voy a poner esto con el fondo negro porque muchos se me tiran encima, decir, ¿cómo vas a poner esto en blanco? Bueno, pues lo dejo en negro, pero hay otros que me dicen, oye, no veo nada poniéndolo en negro. Bueno, voy a dejarlo así. Básicamente lo que os estoy diciendo es que mucha gente no se da cuenta que el conocimiento técnico para crear este tipo de cosas es nulo. O sea, realmente tú tienes que quizá informarte un poco de cómo va la cosa, pero no tienes que tener unos conocimientos para crearlo, porque yo me vengo aquí y tengo toda la documentación. Y hace no mucho lo que tenías que hacer era aprenderte absolutamente toda la documentación, cómo funciona, ver que cuándo tenías que utilizar qué cosa, y ahora simplemente copiando y pegando la documentación en una inteligencia artificial tiene el contexto y sabe crearlo por ti. Y si vamos al directorio donde se ha creado este proyecto y abrimos el index.html, podemos ver como algo súper básico. Sí, lo ha creado, pero lo importante es que funcionan y funciona la comunicación entre los agentes, que eso es lo importante, lo que tienes que probar, porque esa es la funcionalidad de los agentes A2A. Luego ya se puede mejorar, perfeccionar, utilizar la API más cara, lo que tú quieras, pero funciona la comunicación. Dicho esto, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.